gente linda del Facebook. Lamentablemente teníamos razón en el 2013 y tenemos razón en el 2016. Las cosas pasaron. La condición dominante siguió el camino lógico. Hoy tenemos un presidente que va al ajuste, que introduce la economía de libre mercado, los programas neoliberales, profundiza las cuestiones y tenemos en la cooperativa una administración que casi duplicó la deuda de aquel entonces y que casi duplicó el déficit mensual de aquel entonces. Teníamos razón, tenemos razón, pero no sé si eso es suficiente para que las cosas cambien, porque no se trata de un cambio de personas, de caras, se trata básicamente de un cambio de comportamiento social, cívico, ciudadano de la ciudad con respecto a las cosas que nos pasan. Y no solamente en el tema del agua, de las cloacas, de la energía eléctrica, sino también en cuestiones de hábitat, los sin techo, cuestiones laborales y riesgos que como amenazas se avecinan a través de estas políticas que son la mitad de la predicción que hacíamos y el diagnóstico que reflejábamos en nuestra página de Facebook allá por el 2013. Si la mega minería viene en la meseta, se va a cumplir la segunda parte, y no digo de la profecía, sino de la prospectiva, porque lamentablemente el pensamiento lineal funciona de esa manera, y para parafrasear a Peter Diamandis, uno de los CEOs más interesantes de Silicon Valley, el crecimiento exponencial avanza a un ritmo que es impredecible, en tanto y en cuanto, haciendo uso y abuso de la teoría de la relatividad del tiempo de Einstein, estamos viendo cómo se vienen en cascada los problemas y cómo no aparecen las soluciones. Bueno, estamos arribando al final de lo que es la semblanza prometida sobre cuáles son los factores condicionantes para que haya esta apatía generalizada que permite un caldo de cultivo, digamos, para que suceda lo que sucede en el ámbito de la cooperativa. Y para esto tenemos que dejar bien sentado, bien claro, bien entendido que la economía social solidaria, que significa el asociativismo solidario, la cooperación, los consorcios, los joint venture, tienen que ver también con un ambiente de desarrollo local sustentable. Es decir, van juntos, no se puede entender separados. Por eso que es tan difícil, tan complejo refundar la cooperativa y hacerlo sin contar con un acompañamiento generalizado mayoritario, sin popularizar la cooperativa, en la gestión en la cooperativa y sin transparentarla a una conciencia colectiva que sepa de qué cuernos estamos hablando. Si no, le vamos a transferir un problema más grande a las gestiones que vienen. Lo que queremos significar con respecto a esto que llamamos las condiciones dominantes, que no se daban cuando se fundó la cooperativa, no tenían ese problema Biglione y los fundadores de la cooperativa, porque era otro el ambiente general, el macro ambiente económico inclusive y el nacional, sino que esto es una cosa novedosa que viene de la mano de la globalización y la regionalización de las economías y de lo que siempre recalcamos, que a las dictaduras ejercidas, digamos, por la militarización del poder, le sucedió esta dependencia, esta dictadura económica, que la vemos hace estragos en Europa, en el propio Estados Unidos, que está tratando de desenvolverse, y a su vez afecta a otras economías que parecían indestructibles, como fue la de Japón, como fue la de China, los varios países asiáticos que vienen con una trayectoria forjada en años
de conciencia de lo que quieren, de lo que tienen que hacer y de lo que piensan hacer. Ahora, el desarrollo local, bien entendido, ¿qué significa? Significa todo lo contrario a lo que está pasando en Renew. El desarrollo local, y que tiene que ver con el desenvolvimiento futuro de la cooperativa, tiene que ver con hacer crecer el capital endógeno y no el exógeno. ¿Qué quiero decir con esto? El capital local, aquel que está afianzado y afincado y que va a devolver las utilidades, los beneficios, tanto en recursos laborales como en recursos económicos contributivos a la sociedad para que ésta mejore su calidad de vida y además lo haga en forma sustentable sin comprometer los recursos ecológicos, es decir, atendiendo que el agua no sea contaminante y que exija un tratamiento de alto costo al corto plazo, de que una industria extractiva no influya de manera tal de que desvirtúe todo el nivel de precios y de salarios que se siga, como es el caso de Comodoro Rivadavia, o bien también la incontrolada migración que afecta a los problemas de desarrollo normal y pausado y sobre todo controlado que pueda tener una determinada localización. Trelew, como siempre dijimos, tiene un destino de metrópoli. Indefectiblemente su expansión al ritmo que va a chocar con los límites de Rausing, con los límites de Gaiman, y va a necesitar varias medidas conjuntas. Por eso que no es una cuestión tan separada de todo lo que es la comarca, de todo lo que es las restantes instituciones, la Cámara de Industria y Comercio, el municipio, por supuesto, y la sociedad rural y todas las actividades microemprendedoras y el tercer sector, las organizaciones no gubernamentales, porque todo está en una misma pieza integrada. Este es el discurso que baja en forma casi desesperada en los últimos 5 o 6 años. En el 2012, las Naciones Unidas declararon el Año Internacional del Cooperativismo como un llamado de atención a que la tendencia irremediable de la economía global y mundial es hacia los principios solidarios, éticos, hacia las acciones fundadas en valores, y esto es todo lo contrario a lo que está pasando. Y esto es lo que vamos a reseñar un poquito de la mano de un gran pensador de muchos años, pero que un gran visionario que tiene más actualidad que nunca, que es Peter Drucker, que escribe en las nuevas realidades y describe lo que está pasando en estos momentos acá y por qué tenemos que tener una conciencia holística de todo lo que es el enclave para poder crear y recrear las estructuras que sean necesarias y los programas que sean necesarios para poder coexistir, convivir con una economía de mercado capitalista, donde los actores van a tirar todas las zancadillas había y por haber. Van a tratar de trabar y de complexar todas las acciones que la economía social solidaria, a través de estas cooperativas, sobre todo en cuestiones de mercado monopólico, como se tratan los servicios esenciales que tienen el poder coercitivo de cobro. Y por eso que tampoco queremos dejar pasar de largo cuando el intendente dice hay que hacer una tarifa, agregar una tarifa sustentable para la cooperativa, que es un impuesto municipal agregado al cobro coercitivo cuando él ya aumentó todos los impuestos en la municipalidad. Entonces tiene que haber una reacción cooperativa de los 32.000 socios, que a su vez son los 32.600 familias que le dieron entidad a la municipalidad, para decir, señores, al Consejo Deliberante, señores, esto no es así, esto no puede ser de esta manera, arréglese con toda la suba de impuestos que realizó para desarrollar y no cargarle a la entidad cooperativa, que ya tiene bastantes y suficientes problemas, nuevos problemas, sobre todo subsidios que en realidad no son otra cosa que meterle la mano en el bolsillo a los socios. Pero así actúa la condición dominante. La condición dominante no tiene límites morales ni éticos, y esto es lo que está pasando.
Decíamos en Radio Cámara que la gente no se interesa por participar, ni por ser delegada, ni consejera, no le gusta lo que vio, no le gusta lo que escuchó y no sabe ni siquiera qué es lo que están proponiendo las listas que se aprontan el 3 de mayo a disputar la conducción de la cooperativa eléctrica de Trelew, y habíamos hablado en los podcasts anteriores de dónde viene el arrastre, qué es lo que realmente codifica en forma negativa y la matriz de pensamiento y que modera de alguna manera la conducta que venimos sosteniendo. Y también decíamos que se necesitaba mucho valor para darle fin a las cosas cuando vienen en picada hacia abajo, y en el último podcast referenciamos justamente la famosa condición dominante, ¿no?, de que establecen estas nuevas realidades en el Estado, en la política, en la economía, en los negocios, en la sociedad toda y en la imagen inclusive del mundo, ¿no?, en lo que vemos también reflejado en todos los medios de difusión, la pantalla sobre todo de televisión, que es lo más activo, digamos, la parte más activa de las comunicaciones corporativas económicas. Y a partir de eso íbamos a hacer ahora una reseña práctica de cuál es justamente lo que cambió, ¿no? Todo el mundo habla generalmente sobre la economía mundial, pero se trata ciertamente de esta nueva realidad. Y es bastante diferente de lo que la mayoría de la gente, los hombres de negocios, los economistas, los políticos dicen en su discurso. He aquí que algunos rasgos principales, los principales desafíos inclusive, y sus principales oportunidades están descubriendo entre líneas el trasfondo de estas situaciones de condición dominante que hablábamos con respecto a la inmoralidad, a la crisis moral de corruptela que crea un caldo de cultivo donde al final decimos, pero ¿cómo? Desde el presidente de la sociedad rural hasta el presidente del diario Clarín y el almacenero del barrio están todos en el mismo plato. Al principio, o más o menos a la mitad de la década de los 70, cuando la OPEP, los árabes, ya establecen la explotación del dólar, en épocas del presidente Nixon, la economía mundial se transformaba de internacional en transnacional. Este es un concepto fundamental. La economía transnacional se ha hecho dominante hasta el día de hoy, controlando en gran medida las economías inferiores de los estados nacionales. Este es el primer concepto que hay que entender. Eso se fue, yo no sé si se acuerdan el famoso chiste gráfico que daba vuelta acerca de el árabe, el jeque árabe con todos los barriles de petróleo, y Kissinger y otros norteamericanos, enviados norteamericanos, venían con los portafolios con los dólares a comprar el petróleo. Los árabes decían, no quiero dólares. ¿Pero qué querés? ¿Doy más dólares? No quiero dólares, quiero la Pan American, quiero esto. Bueno, justamente ese quiebre marca una tendencia y marca también un revival de donde las posesiones o las hipotecas sobre las posesiones comienzan a correr todo un sistema de convivencia globalizado. La economía transnacional viene principalmente determinada más bien por flujos monetarios que por intercambio de bienes y servicios. Viene determinada por flujos monetarios y no por intercambio de bienes y servicios. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque ustedes van a escuchar a Bulat, a Redrado, a todos los economistas habidos y por haber, y les van a estar contando otra cosa. Esos flujos monetarios de lo que estamos hablando poseen su propia dinámica. Las políticas monetarias y fiscales de los estados soberanos y nacionales son cada vez más las reacciones ante los acontecimientos en los mercados del dinero transnacional y del capital, que en vez de conformarlos activamente, como era antes, ahora dependen de ellos. Entonces, en la economía transnacional, y cuando hablamos de transnacionales, hablamos de, para que ustedes lo puedan... hablamos de Telefónica, hablamos de Camusi, hablamos de todas las empresas de los supermercados, del hipermercadismo que opera en nuestra ciudad. O sea, no es una mega construcción que está muy lejos de la ciudad de Trelew, está acá adentro, están todos los bancos. Hagan un cálculo rápido de la cantidad de sucursales bancarias que no son de Chubut que hay en la ciudad de Trelew, y después explíquense por qué, y la cantidad de hipermercados en relación a la cantidad de población
y de empleo activo que hay. En la economía transnacional, los tradicionales factores de producción, como la tierra y el trabajo, van pasando a ser cada vez más secundarios. También el dinero, al haberse convertido en transnacional y obtenible en cualquier lugar, ya no es un factor de producción que pueda darle a un país una ventaja competitiva en el mercado mundial. Las tasas de cambio exterior actúan solo para periodos muy cortos. El gerenciamiento ha aparecido como el factor de producción decisivo. La posición competitiva ha de basarse en el gerenciamiento y en la forma y estilo del gerenciamiento. Esto ténganlo bien en cuenta para que cuando nosotros decimos gestión más ideas, estamos refiriéndonos precisamente a esta situación. En la economía transnacional, que es lo que hay ahora, el objetivo no es la maximización del beneficio, sino hacer la maximización del mercado, quedarse con todo el mercado. Por eso es importante referenciar la condición de monopolio de la prestación de servicios de agua y energía y cloacas que tiene la cooperativa eléctrica. Y el comercio, dice, cada vez va más siguiendo a la inversión. Ciertamente el comercio ha llegado a ser una función de la inversión. Fíjense cómo se revirtieron las cuestiones. Lo que antes una moneda era el elemento de intercambio o la herramienta de intercambio para el comercio, ahora pasó a ser al revés. La teoría económica asume todavía que el Estado soberano nacional es la única, o al menos la unidad predominante y capaz de una política económica eficaz. Pero en la economía transnacional actual hay actualmente 4 unidades semejantes. Es lo que los matemáticos llaman variables parcialmente dependientes. Están ligadas e interdependientes, pero no son controladas cada una por las otras. El Estado Nacional es una de esas unidades, apenas una de esas unidades, y los países individuales, especialmente los principales países desarrollados, tienen que ver desde luego, pero cada vez más el poder para la toma de decisiones está pasando a una segunda unidad, que es la región. La regionalización que viene a caballo de la globalización. La política económica no es de modo creciente ni libre comercio ni proteccionismo. No está en la dicotomía, es decir, el libre comercio que nos pretenden plantear desde la pantalla los opositores al gobierno, ni el propio gobierno, ni el proteccionismo, sino la reciprocidad entre las regiones. La reciprocidad de buena voluntad de intercambio. Entonces, la ecología, la verdadera ecología transnacional es todavía más. El medio ambiente no conoce ya fronteras nacionales. Lo mismo que está sucediendo con el dinero y con la información. Ya está enteramente globalizada. Ahora las necesidades cruciales del medio ambiente, la protección de la atmósfera, por ejemplo, y de los bosques del planeta, no pueden ser satisfechas mediante la acción nacional o la ley nacional. No pueden contemplarse siquiera desde perspectivas enfrentadas. Requieren políticas transnacionales comunes, reforzadas transnacionalmente. Esto es para que tengan una dimensión del gran corset que va a tener inclusive una comisión de 103 delegados más 12 consejeros en una cooperativa, en una micro burbuja dependiente de una macro decisión dominante en el mundo. Somos un pequeño granito de arena que quiere o pretende influir de alguna manera en las megatendencias. La mega tendencia, como dije recién, no tiene que ver ni siquiera con el libre comercio ni el proteccionismo, sino con el sentido ético de la reciprocidad, de la justicia social, de la solidaridad bien entendida. Por eso, si ustedes se van al blog Coloreando Redes y al blog Citrón en Amarillo, van a poder ver los grandes discursos de Latinoamérica, de los líderes latinoamericanos, hablando de la necesidad de una integración en base a la economía social solidaria, única forma de poder resolver estos problemas que nos están en estos momentos envolviendo de una manera casi asfixiante, desesperante, y que van cimentando, corroyendo todas las estructuras, hasta la de las pequeñas cooperativas de 32.000 socios, como es la cooperativa de Trelew. Finalmente, mientras la economía transnacional del mundo ya es una realidad,
faltan todavía las instituciones que necesita. Sobre todo, se hace necesaria una regulación jurídica transnacional. A este objetivo es muy largo de hablar, pero esto tiene que ver con la famosa cromatología de los colores que nosotros hacemos juegos y jugadas. Es decir, hay 4 o 5 tendencias mundiales que están diseñando y trabajando estos borradores hace mucho tiempo, algunas con características muy especiales de dominación, otras con mayor sensibilidad y muy pocas con chances de poder implementarlo. Pero la realidad es esto: hay experiencias como la experiencia americana, como la experiencia europea, que ahora entró en una tremenda crisis, y la solidaridad en realidad se ve cuando realmente en las buenas todos son solidarios, pero en las malas, ¿quién le tira una mano a Grecia? ¿Quién le tira una mano a España? ¿Quién le tira una mano a los países más endeudados, más quebrados, sobre todo cuando han sido corruptos y conducidos por gente corrupta que ha hecho las cosas demasiado mal? Yo me acuerdo que siempre comentaba a mi abuelo que la Gran Depresión de los años 30 era muy distinta a las crisis modernas de ahora. En los años 30 era una crisis que no había trabajo, pero aquel que conseguía una changa, un trabajo, tenía para comer y vivir tranquilamente todo el mes. En esta, con 2 trabajos, no llegas a fin de mes. Y eso es la diferencia sustancial que tenemos que entender. Por eso que cuando se dijo, con mucho acierto, Monesterol lo dijo en la audiencia pública, una frasecita que quedó por ahí perdida en la maraña de PowerPoint, de cifras, de reclamos que había, que digo que lo de las tarifas es una apreciación subjetiva, tiene un contenido profundo, realista y sincero de la cuestión. Es una cuestión totalmente subjetiva y no objetiva, no cuantificable desde lo objetivo, la valorización que cada uno le hace, porque cada uno en una cifra como la que está viniendo en las facturas de la cooperativa hace una evaluación totalmente distinta, porque cada caso es particular, distinto, y además porque no es lo mismo y no puede ser lo mismo aquel que utiliza la energía como insumo de fabricación para cobrársela después al cliente como costo variable, a aquel que somos un consumidor final, al jubilado nacional como yo, ¿no es cierto?, que paga la factura final. Así que de esto queríamos cerrar para dejar ese concepto, para que se entienda, digamos, cómo los resultados de los precios, de los salarios, de las tarifas, no es que aumenten en absoluto permaneciendo, ni tampoco permanezcan estables, incluso aun cuando declinen ligeramente los costos de vida por exceso de producción sino que nosotros en esta dinámica es tumultuosa. Tenemos, por ejemplo, esa incentivación al consumo que a su vez vamos a hacerlo gráfico, compramos 2 televisores porque queremos tener un televisor en el living, porque podemos, porque las tarjetas de crédito nos permiten ahora tener 2 televisores y aumentamos, duplicamos el consumo de energía que hace ese televisor, y lo mismo lo hacemos con los taladros, lo hacemos con las enceradoras, lo hacemos con la cortadora de césped, lo hacemos con 25.000 cosas más, de manera tal de que no evaluamos nosotros en su momento que esto va a traer esas consecuencias de un aumento del gasto de consumo, y que además va a repercutir en una economía subsidiada como es la tarifa de luz. Y obviamente que es una cuestión de comportamiento, como siempre referimos, y es muy difícil controlar el comportamiento de las sociedades. Es muy difícil controlar el comportamiento de una persona, imagínense de una sociedad colectiva que tiene una matriz diferencial totalmente distinta y diversa. Igualmente sin precedentes es el comportamiento de los flujos monetarios y de la inversión. Nosotros vivimos, y los argentinos precisamente y especialmente, estamos acostumbrados a vivir como la forma de nadar de una tonina, ¿no?, que emerge y se sumerge, emerge y se sumerge. Salimos de un proceso inflacionario al fondo del mar, donde hay una deflación por falta de poder consumir, y volvemos a emerger otra vez y volvemos a inflacionar los precios, y todo de una forma totalmente descontrolada y acompañada por el caos, no por el razonamiento lógico y ni siquiera por el espíritu solidario de las personas.
Todo esto es lo que le vamos a realmente a transferir a la comisión que resulte ganadora el 3 de mayo, porque en realidad no le estamos dando el tesoro de los piratas, sino que le estamos dando justamente un barco en llamas, con un colador lleno de agujeros siendo agua, al que va a haber que reflotar, al que va a haber que salvar del hundimiento y al que va a haber que tratar de enderezar y conducir con un timón muy firme hacia un buen puerto. Tal vez haya que sacar de esta experiencia alguna lección correctiva para aprender, pero para eso tenemos que hablar estas cuestiones, para eso tenemos que entender cómo el ámbito y el escenario no es propicio para lo que estamos intentando. En estos momentos yo le quiero hacer una breve reflexión más. No somos todos conscientes de que una gran cantidad de hipermercados, una gran cantidad de tarjetas de crédito, una gran cantidad de entidades bancarias, una gran cantidad inclusive de sindicatos nacionales se chupan como una gran aspiradora todos los salarios, además de los impuestos nacionales, y se centralizan en la capital federal y devuelven las migajas, retornan las migajas a la ciudad de Trelew, a la comarca y a la provincia. Esto es algo que lo tenemos que tener permanentemente en cuenta, porque además cuando nosotros alimentamos la posibilidad de privatizar alguna de estas cuestiones elementales y monopólicas, estamos además saltando esos egresos fuera de las fronteras del país para alimentar otras crisis que están muy afuera, como lo hemos hecho con España, con Italia, con Estados Unidos y con un montón de países que han venido chupándole la sangre a nuestra comarca en las épocas de bonanza y disparando y vaciando las empresas en las épocas de pobreza. Entonces, si no tenemos conciencia, si no hablamos, si no somos capaces de decir que nosotros somos parte del problema, como sociedad, como socios, como 32.000 socios, porque somos perezosos, porque somos haraganes, porque no estamos dispuestos a poner la atención y el foco en los asuntos que tienen que ver con el poder público, entonces es cuando sale aquella frase que ya le mencionamos, que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo nuestra vida y lo llamaremos destino. Esto es lo que le quiero dejar en estos momentos como mensaje, porque en realidad si no tomamos conciencia de que tenemos que aportar compromiso a la convivencia en una comunidad, entonces estamos regalando un espacio a la corrupción, al libre albedrío del mercado y de sus actores, que no siempre son lo más ético y moral, para que hagan de las suyas, para que dejen una deuda millonaria, para que aflijan un comportamiento administrativo y una gestión productiva de servicios en un déficit mensual de 7 millones de pesos, y además encima todavía exista la posibilidad de negociados financieros con excedentes repartibles de los intereses que se juegan en esa suerte de subasta con los acreedores. Entonces, a partir de ahí debemos ser cautos, debemos ser cautelosos, pero también debemos ser comprometidos. Debemos decir, el 3 de mayo es una fecha clave para medir si vamos a ser consecuentes con las quejas que solemos hacer ante cada una de estas facturas que nos llega, si vamos a convalidar la inmoralidad en la conducción de la cooperativa, o si vamos a tomar el toro por las astas y vamos a hacerle frente con un paquete de ideas, con algún megaplan estratégico fundido entre todos a esta condición dominante que realmente nos va llevando por el peor de los caminos a transitar. Si somos firmes y correctos el 3 de mayo, podemos dar un cambio importante, sustancioso y en beneficio de la sociedad trelewense toda.